60 minutos, solo 60 minutos exactos. Ese fue el tiempo que el reloj de la historia concedió a la cúpula del poder en Venezuela antes de que el cielo se cerrara sobre ellos para siempre. El ultimátum final de Donald Trump no llegó a través de canales diplomáticos convencionales, sino mediante una línea directa y gélida que hizo vibrar los cimientos del Palacio de Miraflores, convirtiéndolo en un epicentro de pánico indescriptible. Cuando el segundero empezó su marcha implacable, el régimen que se creía eterno se desmoronó en una espiral de terror absoluto. Informes de inteligencia de altísimo nivel, filtrados desde el corazón mismo del Comando Sur, aseguran que tras recibir el mensaje directo desde la Casa Blanca, la atmósfera dentro del despacho presidencial se tornó volcánica. Nicolás Maduro, el hombre que por años desafió al mundo con retórica incendiaria, perdió por completo el control de sus facultades. Testigos presenciales describen una escena dantesca y desgarradora. Maduro, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre, comenzó a proferir alaridos que se escuchaban hasta los sótanos del palacio. En un ataque de furia psicótica, el mandatario comenzó a destrozar todo a su paso, desde jarrones de porcelana invaluable hasta los monitores de vigilancia de última generación. Su desesperación alcanzó el paroxismo cuando comprendió la magnitud de la vigilancia a la que estaba sometido. Ese reloj de lujo que lucía en su muñeca, con orgullo, una pieza de alta relojería que creía un regalo de lealtad, resultó ser un sofisticado caballo de Troya de la inteligencia occidental. El dispositivo no solo rastreaba cada uno de sus movimientos, sino que había grabado cada conspiración, cada orden de represión y cada susurro de miedo durante los últimos meses. Al darse cuenta de que estaba totalmente desnudo ante sus enemigos, Maduro golpeó las paredes hasta que sus manos sangraron, sumido en una paranoia total que lo llevó a acusar de traición incluso a sus guardias más cercanos. Mientras tanto, en las afueras de la fortaleza, el rugido de los motores de camionetas blindadas negras se convirtió en la banda sonora de una huida histórica. La élite política y militar, aquellos que habían jurado lealtad hasta la muerte, iniciaron una carrera desesperada por la supervivencia. Trump había sido letalmente claro. Se abría una ventana de 60 minutos de corredor seguro hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Fue el inicio de una estampida humana de guante blanco. Ministros de Estado, generales de alto rango y testaferros se agolparon en los pasillos, pisoteándose unos a otros para alcanzar las salidas. No había honor, no había ideología, solo el instinto animal de escapar antes de que el acero de la justicia cayera sobre sus cabezas. Informes financieros actualizados por expertos internacionales revelan una verdad escalofriante sobre el nivel de saqueo que estos funcionarios intentaban proteger en su huida. Las cifras de corrupción que antes se estimaban en unos pocos miles de millones han sido pulverizadas por la realidad. Se calcula que el monto total del dinero desviado, oculto en cuentas opacas y convertido en lingotes de oro, asciende a la astronómica cifra de 850,000 millones de dólares. Es un botín de guerra extraído del hambre del pueblo, una suma tan inmensa que podría estabilizar la economía de todo el continente. En las pistas de aterrizaje, la escena era digna de una película de fin del mundo. Aviones privados con los motores encendidos esperaban mientras hombres con trajes caros cargaban frenéticamente maletas rebosantes de billetes de $100 y barras de oro macizo. Algunos generales, en su desesperación, ofrecían millones de dólares en efectivo a los pilotos solo para que despegaran de inmediato sin esperar a sus familias. La soberanía nacional, tan defendida en los discursos, fue arrojada al fango en menos de una hora. Los analistas geopolíticos coinciden en que este no es solo un cambio de mando, sino el colapso total de una estructura criminal que se disfrazó de Estado. La inteligencia de los Estados Unidos
posicionada estratégicamente con satélites y drones invisibles, monitoreaba cada placa de vehículo y cada rostro que ingresaba al aeropuerto. El tiempo se agotaba y el silencio que seguía a cada despegue era solo el preludio de la tormenta definitiva que estaba por desatarse sobre aquellos que se quedaron atrás, atrapados en la jaula de cristal de sus propias mentiras. La cuenta regresiva continuaba devorando los segundos, y con cada latido del reloj, la lealtad que una vez pareció inquebrantable se disolvía como sal en el agua. El despacho presidencial, que alguna vez fue el epicentro del poder absoluto en el continente, se había transformado en una celda de desesperación donde los gritos de Nicolás Maduro resonaban con una violencia ensordecedora. Fuentes internas indican que el mandatario, fuera de sí, comenzó a acusar a sus ministros más cercanos de ser espías infiltrados por la Agencia Central de Inteligencia. En un arrebato de locura paranoica, ordenó el arresto inmediato de su propio jefe de seguridad, solo para descubrir que éste ya se encontraba a mitad de camino hacia una pista de aterrizaje clandestina. La traición no era una excepción, era la norma. El alto mando militar, esos generales con el pecho cubierto de medallas de cartón, estaban protagonizando la subasta de secretos más grande de la historia moderna. Se reporta que algunos comandantes ofrecieron las coordenadas exactas de los búnkeres subterráneos y las claves de los sistemas de defensa a cambio de una visa garantizada y el desbloqueo de sus cuentas en paraísos fiscales. El detalle del reloj seguía siendo el golpe más humillante para el dictador. No era simplemente un objeto de lujo, era la prueba de que el enemigo había estado viviendo en su propia piel. Los analistas sugieren que este dispositivo, fabricado con tecnología que parece extraída de una película de ciencia ficción, permitió a Washington escuchar incluso los pensamientos más oscuros del régimen. Se estima que la información recolectada por este medio ha revelado una red de corrupción tan vasta que hace que los escándalos anteriores parezcan juegos de niños. Ahora hablamos de una cifra que supera el $1 billón, un tesoro robado que fluyó a través de empresas fantasma en 3 continentes. Mientras Maduro golpeaba las mesas y arrojaba documentos confidenciales al aire, el pánico se extendía por los pasillos como un virus letal. El personal de servicio y los guardias de menor rango, al ver a sus superiores huir con maletas cargadas de oro, comprendieron que habían sido abandonados a su suerte. En las terminales privadas del aeropuerto, la tensión alcanzó niveles críticos. Testigos describen escenas de una crudeza absoluta. Esposas de altos funcionarios peleando a golpes por un espacio en el compartimento de carga de un avión, mientras los guardias nacionales, que antes exigían respeto, ahora aceptaban sobornos de $100,000 solo por dejar pasar un vehículo blindado. La orden de Trump había sido clara: 60 minutos, ni un segundo más. Los radares de los portaaviones estadounidenses en el Caribe estaban bloqueando cualquier intento de comunicación externa, creando un vacío informativo que alimentaba el terror. El mundo observaba en silencio cómo una estructura de poder de 2 décadas se vaporizaba en menos de una hora. Los expertos geopolíticos califican este evento como un terremoto de magnitud 10 en la escala del orden mundial. Ya no se trataba de política, sino de una limpieza quirúrgica, de una cúpula que había subestimado la paciencia de la potencia más grande del planeta. Dentro del búnker, Maduro intentó desesperadamente comunicarse con sus aliados internacionales, pero solo encontró el tono frío de las líneas cortadas. Rusia y China, ante la inminencia del ultimátum y la contundencia del despliegue militar estadounidense, guardaron un silencio sepulcral que fue interpretado como el último clavo en el ataúd del régimen. El hombre que se creía el heredero de un imperio estaba ahora solo, caminando de un lado a otro en una habitación que olía a sudor y miedo, mientras el segundero de la historia seguía avanzando sin piedad hacia el minuto cero. La imagen de la soberbia derrumbada era total. El líder que gritaba consignas revolucionarias ahora sollozaba en la oscuridad, rodeado por las ruinas de sus propios excesos
y la sombra de un juicio internacional que se acercaba de manera inevitable. Faltaban solo 45 minutos para que el plazo final dictado por el gigante del norte se extinguiera y el aeropuerto internacional de Maiquetía se había transformado en un dantesco mercado de pánico y traición. Nunca en la historia moderna se había visto una evaporación tan veloz de la lealtad política. Los informes que llegan desde la torre de control, ahora bajo el mando de hombres armados que solo responden al mejor postor, indican que más de 200 aviones privados solicitaron autorización de despegue de manera simultánea. La pista, diseñada para el tránsito comercial, era un caos de turbinas rugiendo y pilotos desesperados que ignoraban todas las normas de seguridad con tal de ganar el cielo. No eran simples pasajeros los que abarrotaban las terminales, eran los rostros que durante 2 décadas gobernaron con puño de hierro, ahora reducidos a sombras errantes cargando el peso de su propio pecado. Se estima que en esas naves no solo viajaban personas, sino que se transportaba el equivalente a 700.000 millones de dólares en activos físicos, desde diamantes industriales hasta obras de arte robadas de los museos nacionales, todo convertido en moneda de cambio para un exilio que prometía ser eterno. Mientras tanto, en las entrañas del Palacio de Miraflores, el nivel de locura de Nicolás Maduro había alcanzado un punto de no retorno. El hombre que se autodenominaba el conductor del pueblo estaba ahora sumido en un brote psicótico de proporciones épicas. Según grabaciones interceptadas por drones de vigilancia acústica, el estruendo de los muebles siendo lanzados contra las ventanas blindadas era constante. Maduro, en un estado de frenesí absoluto, gritaba nombres de generales y ministros, ordenando ejecuciones sumarias por una traición que ya era un hecho consumado. Se dice que en su delirio comenzó a quemar fardos de billetes de alta denominación en medio del salón, riendo histéricamente mientras el humo llenaba los pasillos, clamando que si él no podía tener el país, nadie lo tendría. La cifra de su fortuna personal, que se manejaba en círculos de inteligencia, fue actualizada a una cantidad que desafía la lógica humana. Se habla ahora de 950.000 millones de dólares distribuidos en una red de búnkeres financieros que el Tesoro estadounidense ya ha empezado a congelar con un solo clic. La presión psicológica ejercida por el ultimátum de 60 minutos fue una obra maestra de Guerra Fría. Trump, desde el despacho oval, no necesitaba mover un solo tanque todavía. La simple amenaza del poder total fue suficiente para que la estructura del régimen se devorara a sí misma. Los expertos militares señalan que las fuerzas especiales que rodeaban Caracas no eran solo soldados, sino verdugos silenciosos esperando que el cronómetro llegara a cero. En el aeropuerto, la situación pasó de la huida a la masacre interna. Grupos de la Guardia Pretoriana, al verse excluidos de las listas de vuelo, abrieron fuego contra las camionetas blindadas de sus propios jefes. El asfalto de la pista se manchó con la sangre de aquellos que intentaron salvarse solos. Era una guerra civil en miniatura, impulsada por la avaricia y el terror. Los satélites de alta resolución captaron imágenes de contenedores llenos de oro macizo siendo abandonados en medio de la pista, porque el peso impedía que los aviones despegaran con la rapidez necesaria. A medida que el tiempo se agotaba, la soledad de Maduro se volvió absoluta. Sus guardaespaldas más fieles, aquellos que habían sido entrenados por potencias extranjeras, simplemente desaparecieron en las sombras, llevándose consigo las claves de acceso a los sistemas de defensa antiaérea. El dictador quedó atrapado en una jaula de oro y mármol, rodeado de pantallas que solo mostraban la señal de interferencia de la Armada estadounidense. La desconexión era total. La comunidad internacional, asombrada, observaba cómo un sistema que se jactaba de ser una fortaleza inexpugnable se desintegraba por el miedo a un solo hombre y a un reloj que no se detenía. Los analistas de geopolítica subrayan que este es el fin de una era de impunidad donde la riqueza mal habida no sirvió para comprar
la lealtad ni el tiempo necesario para una salida digna. El reloj marcaba ahora menos de 30 minutos y el silencio que empezaba a reinar en el palacio era el anuncio de que el final ya no era una posibilidad, sino una realidad inminente y brutal. 20 minutos. Solo 20 minutos separaban a la cúpula del poder de una oscuridad total y definitiva. En este punto, el Palacio de Miraflores ya no era un centro de mando, sino un manicomio de mármol y ecos de traición. El reloj de pulsera de Nicolás Maduro, ese dispositivo que se había convertido en su propia cámara de tortura electrónica, comenzó a emitir un zumbido de alta frecuencia, un sonido diseñado específicamente por expertos en guerra psicológica para inducir estados de paranoia extrema, según fuentes que lograron escapar del recinto en los últimos suspiros de orden. El mandatario estaba convencido de que el reloj inyectaba veneno en su torrente sanguíneo. En un acto de desesperación salvaje, Maduro intentó arrancarse la pieza de lujo usando un abridor de cartas de plata, hiriéndose gravemente la muñeca en el proceso. La sangre manchaba los mapas estratégicos y los informes de inteligencia que yacían esparcidos por el suelo, mientras él gritaba que el mismísimo Donald Trump estaba hablando a través de las paredes de su despacho. La realidad superaba cualquier ficción. El hombre que controló el destino de millones estaba ahora reducido a un ser quejumbroso, acorralado por el peso de sus propios crímenes y la certeza de que no había salida posible. Mientras tanto, los servicios de inteligencia financiera de los Estados Unidos y la Interpol confirmaron una cifra que dejó al mundo en estado de shock absoluto. No eran 800,000 millones, ni siquiera 1 billón. El saqueo total perpetrado por la estructura de Maduro y sus testaferros ascendía a la inconcebible suma de 1,500,000 millones de dólares. Este tesoro, robado de las reservas de oro, del petróleo nacional y de redes internacionales de narcotráfico, representaba el robo más grande de la historia de la humanidad. Los analistas geopolíticos señalan que con esa cantidad de dinero se podría haber reconstruido el continente entero 3 veces. En el aeropuerto de Maiquetía, la codicia por proteger una fracción de este botín provocó un enfrentamiento armado entre facciones de la Guardia de Honor y unidades del Servicio de Inteligencia. Se reporta que las pistas de aterrizaje se convirtieron en campos de batalla donde generales de alto rango intercambiaban disparos con sus propios subordinados por un asiento en los últimos jets privados que aún tenían combustible. Era el canibalismo del poder en su estado más puro y brutal. La fuerza fantasma mencionada en los informes clasificados, una unidad de élite compuesta por 24 operadores de operaciones especiales, ya había penetrado el perímetro de seguridad más interno de la capital. Estos hombres, moviéndose como sombras invisibles gracias a tecnología de camuflaje térmico de última generación, no encontraron resistencia real. La mayoría de los anillos de seguridad, compuestos por soldados hambrientos y desmoralizados, simplemente soltaron sus armas y se fundieron con la noche al ver que sus líderes los habían abandonado. En el palacio, Maduro estaba rodeado solo por un puñado de leales que en realidad solo esperaban el momento oportuno para entregarlo y comprar su propia libertad. La traición ya no era una posibilidad, era la única moneda de cambio que quedaba sobre la mesa. El ultimátum de Trump no solo era una amenaza militar, era una oferta de supervivencia selectiva que estaba desgarrando el tejido mismo del régimen desde adentro. En los radares internacionales se observaba una anomalía sin precedentes. Una flota de bombarderos invisibles sobrevolaba el espacio aéreo venezolano no para lanzar bombas, sino para saturar el ambiente con señales de interferencia que anularon cualquier intento de lanzamiento de misiles antiaéreos. Venezuela estaba ciega y sorda. En la terminal presidencial, un avión cargado con 5,000 lingotes de oro macizo intentó despegar sin autorización, pero sus neumáticos estallaron bajo el peso excesivo
dejando la aeronave, bloqueando la pista principal y sellando el destino de todos los que venían detrás. El pánico se convirtió en una histeria colectiva cuando se escuchó el primer estruendo sónico de un caza estadounidense rompiendo la barrera del sonido sobre el cielo de Caracas. El tiempo se había agotado para la diplomacia y el reloj de Maduro ahora marcaba solo 15 minutos para el impacto final. 10 minutos. El tiempo se había convertido en un hilo invisible que apretaba el cuello de la dictadura hasta cortarles el aliento. El Palacio de Miraflores, antaño el símbolo de un poder absoluto y desafiante, era ahora una estructura hueca, un cascarón vacío, donde el eco de los pasos de Nicolás Maduro sonaba como una sentencia de muerte. Fuentes de inteligencia técnica confirman que en este punto el sistema nervioso del mandatario había colapsado por completo tras herirse a sí mismo intentando arrancarse el reloj espía. Maduro se había refugiado en un rincón de su búnker privado, rodeado de bolsas de basura negras que, según los escaneos térmicos, contenían más de 500 millones de dólares en efectivo, una reserva patética frente a la magnitud del desastre. El delirio era tal que el dictador comenzó a hablarle a las paredes, convencido de que los fantasmas de sus predecesores lo acusaban de haber destruido el legado que le confiaron. La paranoia se transformó en una psicosis agresiva cuando vio, a través de los monitores que aún funcionaban, cómo las unidades de la Fuerza Fantasma estadounidense atravesaban las puertas blindadas del palacio, no con explosivos, sino con frecuencias de sonido que desintegraban las cerraduras electrónicas. Mientras el corazón del poder se apagaba, la escala del saqueo nacional alcanzaba dimensiones que la historia humana nunca volverá a ver. Los expertos del Banco Mundial y analistas de seguridad financiera han elevado la cifra del desfalco total a la astronómica cantidad de 2 billones de dólares. Este no es solo dinero, es la vida entera de una nación convertida en ceros y unos en servidores ocultos y en lingotes de oro con el sello del Banco Central enterrados en las mansiones de los generales. Se ha descubierto que Maduro tenía un plan secreto, denominado Operación Arca de Noé, diseñado para transferir toda la riqueza líquida del país a una flota de submarinos privados que lo esperarían en las costas caribeñas. Sin embargo, la tecnología de rastreo satelital de los Estados Unidos fue más rápida. Cada centavo, cada gramo de oro y cada diamante robado fue marcado con una firma digital invisible, permitiendo que el Departamento del Tesoro congelara la economía personal del régimen en el momento exacto en que el reloj marcó los 10 minutos finales. La élite no solo estaba huyendo por sus vidas, sino que en ese preciso instante descubrieron que eran los mendigos más ricos del mundo. Tenían miles de millones, pero no podían comprar ni un vaso de agua en el exilio. En el aeropuerto de Maiquetía, el escenario era el de una carnicería aristocrática. Los 10 minutos restantes desataron una violencia primitiva. Un general de división, desesperado por despejar la pista donde un avión bloqueaba el paso, ordenó disparar misiles contra la aeronave llena de oro. La explosión fue un espectáculo macabro. Una lluvia de metal ardiente y lingotes de oro fundido cayó sobre la pista, quemando a quienes intentaban recolectar el botín en medio del fuego. Ya no había comandantes ni subordinados, solo una masa de hombres y mujeres ciegos por la avaricia y el terror. Los drones estadounidenses, suspendidos a gran altura, transmitían estas imágenes en tiempo real a las pantallas de todo el mundo, mostrando el colapso moral de un sistema que se devoraba a sí mismo por el peso de su propia corrupción. Los analistas internacionales coinciden en que este fue el momento en que el chavismo dejó de existir como movimiento político para convertirse en una nota al pie de página sobre la autodestrucción criminal. Dentro del búnker, la sombra de la captura final se proyectaba sobre Maduro. Los operadores de élite estaban a solo 2 puertas de distancia. El dictador, en un último acto de rebeldía inútil,
Intentó quemar una bandera nacional mientras maldecía el nombre de Trump en un grito que se convirtió en un sollozo desgarrador. No había salida. El hombre que se burló de las leyes internacionales estaba a punto de ser extraído como un objeto común para enfrentar un tribunal que no aceptaría sus discursos como defensa. El aire dentro del recinto estaba saturado de ozono y miedo. En el exterior, el sol comenzaba a ocultarse, como si la naturaleza misma quisiera cerrar el telón sobre el capítulo más oscuro del continente. El segundero del reloj de Trump, el gran juez de esta hora final, se movía implacable hacia el minuto cero, donde la justicia dejaría de ser una promesa para convertirse en una realidad de hierro y fuego. El cronómetro alcanzó la marca de los 60 segundos finales y en ese instante el tiempo pareció detenerse sobre la ciudad de Caracas. Un silencio sepulcral, casi antinatural, envolvió el palacio de Miraflores cuando el suministro eléctrico fue cortado quirúrgicamente, dejando al complejo en una penumbra total que solo era rota por los destellos de los láseres infrarrojos de la Fuerza Fantasma. El mundo entero, conectado a través de transmisiones satelitales de emergencia, contenía la respiración. En el búnker subterráneo, la puerta blindada de acero reforzado, diseñada para resistir ataques nucleares, cedió sin un solo gramo de explosivos. La tecnología de resonancia magnética de los Estados Unidos simplemente desalineó los mecanismos de cierre, permitiendo que los operadores de élite entraran como sombras en el corazón del régimen. Lo que encontraron dentro fue la imagen definitiva de la decadencia. Nicolás Maduro, el hombre que una vez se creyó el dueño del destino de millones, estaba acurrucado en un rincón, con la ropa desgarrada y el rostro cubierto de hollín y lágrimas. No hubo necesidad de disparar. Al ver los cañones de los fusiles automáticos y las cámaras que documentaban cada segundo para la posteridad, el mandatario simplemente extendió sus manos temblorosas, entregando el reloj que había sido su perdición. La extracción fue tan rápida que los pocos leales que quedaban en los alrededores ni siquiera se dieron cuenta de que su líder ya no estaba en suelo venezolano. Un helicóptero de sigilo, invisible para cualquier radar conocido por el hombre, despegó desde los jardines del palacio con el objetivo prioritario a bordo. Mientras la nave ganaba altura, las pantallas de los centros de mando en Washington confirmaban el éxito de la misión. Sin embargo, la verdadera magnitud de la tragedia nacional apenas comenzaba a revelarse. El equipo de auditoría forense digital, que operaba en conjunto con la fuerza de asalto, logró penetrar el servidor central del tesoro oculto de Maduro. La cifra final, verificada y certificada por organismos internacionales, ascendió a la estremecedora suma de $3 billones. $3 billones. Una cantidad que supera el Producto Interno Bruto combinado de varias naciones desarrolladas y que representa el saqueo más sistemático y masivo jamás registrado en los anales de la historia criminal. Este capital, ahora congelado bajo el control del Departamento del Tesoro, se convirtió instantáneamente en el fondo de reconstrucción más grande del mundo, destinado a resucitar a una nación que fue llevada deliberadamente al borde del abismo. En el aeropuerto de Maiquetía, el reloj marcó el minuto cero y la autoridad estadounidense declaró el cierre total del espacio aéreo. Aquellos que no lograron despegar en los 60 minutos de gracia fueron interceptados en la pista por unidades de infantería de marina que descendieron desde aeronaves de transporte rápido. Los generales, que minutos antes se peleaban por lingotes de oro, ahora yacían boca abajo en el asfalto, esposados y despojados de sus rangos. La justicia de Donald Trump no fue solo un golpe militar, sino una lección geopolítica de fuerza bruta y precisión quirúrgica. Los analistas de inteligencia sugieren que este evento ha reescrito las reglas de la diplomacia global. A partir de ahora, ningún dictador, por más protegido que se sienta por potencias extranjeras o búnkeres de lujo, podrá dormir tranquilo sabiendo que el tiempo puede agotarse en solo 60 minutos.
El mensaje fue claro y demoledor. La impunidad tiene fecha de caducidad y el precio de la traición al pueblo es la pérdida absoluta de todo lo robado. Al amanecer, Caracas despertó en un mundo diferente, sin el ruido de las sirenas ni el peso de la opresión constante. El aire se sentía más ligero, aunque cargado con la incertidumbre de lo que vendría. Nicolás Maduro ya no era un presidente, ni siquiera un prisionero político. Era un trofeo de una nueva era de intervención decidida, trasladado a una ubicación no revelada para enfrentar cargos que lo mantendrán tras las rejas por el resto de sus días. El ultimátum final de Trump cumplió su promesa de desmantelar la cúpula de poder más corrupta del hemisferio en el tiempo que toma ver un partido de fútbol. El saqueo de los 3 billones de dólares fue el principio del fin para una ideología que se alimentó del hambre, y mientras el primer vuelo humanitario aterrizaba en la misma pista donde horas antes se mataban por oro, quedó claro que la historia no solo se escribe con palabras, sino con la voluntad inquebrantable de quienes tienen el poder de detener el reloj. El ciclo de terror había terminado, dejando atrás las ruinas de una tiranía y la esperanza de una reconstrucción que costará décadas, pero que finalmente es posible